Avísame, Gonchi, si hay muchos para admitir todavía, si no arrancamos. Queda un poquito, Ceci, 2 para admitir nomás. Dale. Bueno, vamos a arrancar. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Cecilia Pérez, yo soy presidente de la Comisión de Jóvenes Procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Hemos organizado esta charla, la Comisión de Jóvenes Procesalistas, acá con la doctora Lazar de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Invitamos a todos, aprovecho esta oportunidad para invitar a todos que se unan a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y a los que tienen hasta 40 años a la Comisión de Jóvenes. Pueden unirse a través de cualquiera de los canales institucionales. Tenemos un Facebook, CJ Procesalistas, un Instagram también CJ Procesalistas, está la página de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Se pueden comunicar ahí con los delegados de las distintas provincias, si es que está participando gente de otra provincia que no sea de Córdoba, para poder asociarse y unirse a todas las actividades. En el marco de este contexto de cuarentena, hemos organizado a lo largo de todo el país distintas charlas por distintos medios, por Zoom, por Instagram, por Facebook, por YouTube. Bueno, en este caso hemos elegido el Zoom para la charla con Claudia, para que los abogados y todas las operaciones judiciales se puedan seguir capacitando en este periodo de cuarentena. Así que, bueno, desde ya agradezco muchísimo a Claudia. Ella no requiere muchas presentaciones, ustedes todos la conocen, es camarista de la Sala Civil de una de las cámaras civiles y comerciales acá de Córdoba, profesora de CESAN, en posgrado y en grado, da muchísimas clases que ustedes un montón de cursos de Derecho Procesal, tanto en la Asociación Argentina de Derecho Procesal como en otros organismos, inclusive en el Centro Núñez, doctorando en Derecho, que en cualquier momento inminente doctora ya de Derecho a Claudia. Así que bueno, el tema de ella que nos convoca hoy es proceso civil y medidas urgentes. La voy a dejar a Claudia, pero antes les doy una pequeña información. Ustedes traten de, mantenerlos silenciados los micrófonos. Si quieren hacer preguntas, nos escriben en un pequeño chat que hay acá en el Zoom, si pueden escribirnos. Claudia va a exponer una hora, aproximadamente unos 50 a 60 minutos, y después vamos a abrir como una media hora más para el debate, para que ustedes puedan hacer preguntas, pero para ser más ordenados, ustedes la pueden escribir por ese chat, yo las voy a ir tomando nota, voy a oficiar de moderadora, y después Claudia les voy a ir respondiendo al finalizar la charla, si a todos les parece bien. Bueno, los dejo con Claudia, dijimos proceso civil y medidas urgentes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Ceci y a la Asociación de Jóvenes Procesalistas por la invitación. Bueno, el tema que elegí de medidas urgentes y que vengo hablando bastante de este tema es justamente porque el tema de la cuarentena y del cierre de los tribunales nos ha abierto mucho la necesidad de saber cuándo estamos hablando de medidas urgentes y cuándo hablamos de urgencia, de procesos urgentes o medidas urgentes. Porque en realidad, en principio, fue lo que generó un poco, digamos, de que hubiera movimiento en los tribunales. Ustedes saben, por lo menos en Córdoba, que en la última semana esta urgencia se ha abierto un poquito más, sí, que inclusive de común acuerdo los letrados pueden pedir, digamos, el movimiento de los expedientes, o sea que dejen de estar suspendidos los plazos procesales y que vuelvan a activarse los expedientes. Siempre de manera electrónica, no hay movimientos de expedientes en soporte papel.
El tema de los procesos urgentes siempre se nos ha venido a la cabeza pensar que la urgencia es porque existe algún peligro. Siempre y cuando hablamos de urgencia dentro del derecho procesal, es porque tenemos un peligro en la demora o lo que llamamos también un peligro en el daño, el periculum dani, o sea, siempre unido a una situación, digamos, de peligro. Sin embargo, también tenemos algunas otras cuestiones que pueden hacer a la urgencia y que pueden no estar unidos al peligro en la demora, sino en lo que significa en el peligro de que un expediente no tenga una duración razonable, digamos, de que alarguemos en el tiempo un expediente o sobre todo una ejecución de una sentencia. En función de esto es que se habla mucho de las medidas de urgencia. Fíjense, si nosotros vamos a las cautelares genéricas, en cualquier código procesal del país, siempre hablamos que uno de los requisitos de las cautelares es que exista peligro en la demora. Obviamente que ese peligro en la demora, si nosotros vamos a lo que es la concesión de una medida cautelar común, en realidad nunca hacemos mucha revisión o pedimos que esté acreditado ese peligro en la demora, sino que como la mayoría de las cautelares son cautelares asegurativas, o sea que yo trabo la cautelar a los fines de tener un bien cautelado para que el día de mañana yo pueda conseguir, digamos, a través de la ejecución de ese bien, la realización o lo que es la satisfacción del crédito que he estado pidiendo en el juicio. Con lo cual, si nos ponemos a pensar en lo que es la tarea tribunalicia diaria, ese peligro en la demora en realidad no exige una acreditación plena. Donde más nos fijamos es la verosimilitud, ¿sí? Y tenemos esta regla que dice a mayor verosimilitud, menor contracautela, y yo les diría otra regla para la urgencia que es a mayor urgencia, el poder en ciertos casos violar el principio del contradictorio en el proceso civil, porque la urgencia sí nos va a requerir de que no tengamos que dar, digamos, en algunas medidas, violar ese contradictorio, porque la urgencia nos está pidiendo esa violación del contradictorio. ¿Qué les quiero decir esto? Fíjense, la regla a mayor verosimilitud, menor contracautela, que es lo que vemos en los procesos ejecutivos, cuando, por supuesto, con la verosimilitud que tiene el título ejecutivo, no voy a exigir contracautela. Lo mismo no pasa con una ejecución de sentencia, cuando yo ya tengo el título ejecutorio, al tener el título ejecutorio, tengo mayor verosimilitud, no exijo contracautela, o un 460 que tampoco me exige que yo brinde contracautela cuando ya tengo una sentencia favorable. No es, digamos, necesario que yo tenga la sentencia firme, sino que con una sentencia favorable significa que un juez ya me ha dicho que tengo razón, con lo cual tendría verosimilitud, y eso me hace, digamos, contrarrestar la contracautela. En cambio, digamos, cuando yo estoy hablando de que quiero realizar una medida más urgente, voy a necesitar un poquito más de verosimilitud y a lo mejor violentar, digamos, el contradictorio. En las cautelares generales, el contradictorio no existe. Ustedes saben que se traban las medidas cautelares inaudita parte, justamente porque son asegurativas, es para que el deudor no se entere de que estoy por embargar ese bien. A mí me ha llamado muchísimo la atención el cambio que ha propuesto Justicia 2020 en la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que ahora establece como principio general de que se notifique al demandado la traba de la cautelar, y solamente cuando el juez considere de que hubiera alguna razón para violar ese contradictorio, la dicte inaudita parte. O sea, digamos, dando vuelta totalmente el criterio que hemos tenido hasta este momento en la mayoría de las provincias de nuestro país para trabar las cautelares. San Luis lo tiene desde hace mucho, que la cautelar puede trabarse previa notificación a los demandados, ¿sí? O sea que eso es una cuestión, digamos, que nosotros vemos cómo funciona. ¿Cuáles son las medidas de urgencia que tenemos o que normalmente hablamos dentro de la doctrina procesal? Una es la que llamamos la tutela anticipada,
la medida cautelar material, tutela anticipada, anticipo de fondo, etcétera, tiene distintas sentencias anticipatoria, en el cual, digamos, la medida que yo voy a tomar está justamente ya anticipando la cuestión, digamos, lo que yo estoy pidiendo en el juicio principal. Y acá yo voy a necesitar un poco más que una verosimilitud, digamos, una cierta probabilidad del andamiento de esa acción principal. Voy a subir un escaloncito más en lo que es la verosimilitud. No es que necesite solamente esto que decimos nosotros al principio del buen humo, que existe, digamos, algún aire de que esto pueda tener andamiento, sino que voy a necesitar una probabilidad. ¿Por qué? Porque yo le voy a adelantar a esa parte actora, ¿sí? Le voy a adelantar en principio lo que es el fondo de la cuestión, digamos, la acción principal que él está pidiendo, la voy a adelantar. Voy a pedir contracautela, y el tema está siempre muy discutido en la doctrina nacional, si esta tutela anticipada necesita o no un contradictorio. Y acá, digamos, vamos a ver que la regla general sería que como es una medida donde yo estoy ya anticipando el fondo de la cuestión, en principio sería bueno, ¿no?, o conveniente que tuviera un contradictorio. Y acá sí, digamos, la doctrina ha dicho, salvo que la urgencia sea tal en que, digamos, esperar ese contradictorio me hiciera caer la tutela judicial efectiva que yo estoy tratando de conseguir a través de esa tutela anticipada. Entonces, en ese caso, digamos, en realidad, lo que yo les decía, se violaba el contradictorio porque está en la urgencia, digamos, que yo tengo, que no necesito el contradictorio. Es más, en algunos casos, hasta se ha diferido la posibilidad de exigir la contracautela porque está en la urgencia de la medida, que, digamos, la contracautela no es necesaria. Aparte, si vuelvo a la regla que les veía al principio, que a mayor verosimilitud, menor contracautela, y yo para una tutela anticipada estoy pidiendo más que verosimilitud y estoy exigiendo una verdadera probabilidad, digamos, del andamiento de la acción, obviamente que tampoco debería exigir mucha contracautela. Entonces, en la tutela anticipada, vamos a ver que va a existir que esta mayor verosimilitud, cierta probabilidad, y más que un peligro en la demora, lo que habla la doctrina es un periculum indani, o sea, el daño que se podría provocar si yo no otorgo de manera inminente ese adelanto del fondo del asunto, del fondo del juicio. ¿Qué es lo que, digamos, donde mayormente aplicamos esta tutela anticipada, y que lo hacemos diariamente, muchas veces sin ponerle nomen iuris de tutela anticipada, y están pedidos como medidas cautelares, como si fueran medidas cautelares asegurativas, la tenemos en los juicios de amparo por motivos de salud. En los juicios de amparo por motivos de salud, en el cual se pide una cobertura integral del discapacitado, o se pide una prótesis para una operación, o el adelanto de dinero a los fines de una operación, nos damos cuenta que, digamos, estamos otorgando adelantadamente a través de esa tutela anticipada el fondo que está pidiendo la acción, digamos, el proceso urgente, que acá se mezclaría un proceso urgente con una medida urgente, y nos vamos a dar cuenta que lo hacemos sin contradictorio alguno, no dudamos de que en el amparo no, digamos, de ninguna manera corremos traslado primero a los fines de pedir la medida cautelar, de otorgar la medida cautelar, y muchas veces también, digamos, cuando de las constancias médicas o de las constancias que surge dadas por el amparista, en algunos casos tampoco por la urgencia estamos exigiendo contracautela. Y se dictan estas medidas como si fueran cautelares y en realidad pasan a ser tutelas anticipadas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa y cuál es la diferencia cuando yo hablo de estas tutelas anticipadas y una medida cautelar común? La tutela anticipada, por las reglas generales de otros procesos, de otras provincias que ya lo tienen legislada, como Santa Fe, por supuesto que de la mano de Peirano, exige que en el caso de que la demanda principal sea rechazado,
esa tutela anticipada se devuelva con más intereses desde el momento en que fue concedida la tutela anticipada. Tiene como si fuera un reintegro inmediato de esa, ante el rechazo de la acción, exige esa devolución. En cambio, si yo lo otorgo como una medida cautelar, lo que tendríamos que hacer, lo que garantiza la contracautela son los daños y perjuicios que irrogaría esa medida cautelar que ha sido trabada en forma indebida, y ustedes saben que hoy por hoy no se toma ni siquiera un sistema subjetivo u objetivo de, digamos, para establecer la posibilidad o el andamiento de esos daños y perjuicios, sino que siempre hablamos que para que exista daño y perjuicio tiene que haber una traba indebida, por lo que estamos hablando de un abuso procesal o de un abuso de petición de la acción. Yo por eso siempre digo que, aun cuando sean tutelas anticipadas, en las medidas de amparo de salud, me gusta que se sigan denominando medidas cautelares, como si fueran las asegurativas, porque no ponemos en cabeza del amparista esta necesidad, sí o sí, de reintegrar en su momento con una aplicación supletoria de alguna otra legislación provincial, sería también si sale, digamos, la reforma del Código Procesal Nacional, ya está incluida dentro del código, la tutela anticipada, con lo cual nos damos cuenta que es una medida urgente que la estamos dictando, digamos, normalmente. No solamente en materia de salud, nos pongamos a pensar en un amparo donde se nos está peticionando que no proceda o que se otorgue determinada medida en contra del Estado provincial o nacional, contra del Estado provincial o cualquier ente provincial, en el cual, digamos, yo estoy concediendo anticipadamente la medida, también sería, digamos, de esta forma una tutela anticipada. Y acá esto viene el cuento de que hace muchos años la regla general que existía en materias de amparo es que no debía coincidir la medida cautelar con el fondo del amparo. Se rechazaban in limine las medidas cautelares con una frasecita que decía, coincidiendo la medida cautelar con el fondo de lo peticionado en el amparo, a la medida cautelar solicitada no al lugar. Y eso, hoy por hoy, no tiene ninguna razón de ser. Fíjense, aún la ley de medidas cautelares en contra del Estado Nacional, que tiene una regulación propia, y que habla que de ninguna manera puede coincidir la medida cautelar con el fondo de la cuestión, hace la salvedad que sí, digamos, hay esa posibilidad cuando se traten de amparos de salud o cuando esté en juego la vulnerabilidad del peticionante. Con lo cual, esto que estamos hablando, que son los amparos de salud, donde sí o sí, digamos, la mayoría de las veces las cautelares son tutelas anticipadas, estaría. ¿Qué es lo que yo tengo que ver y que realmente muchas veces no lo miden los tribunales? Es que yo realmente me debe existir ese película indani en la entrega, digamos, en la concesión de esa tutela anticipada. ¿Y por qué digo esto? Hay cuestiones que sí son urgentes y que necesita que la conceda ya, y es urgencia la que debe demostrar el amparista. Por ejemplo, si yo lo que necesito es una operación de urgencia, porque eso me va a traer un grave irreparable a mi salud, obviamente que la medida cautelar debe ser otorgada con urgencia. Si a mí se me rompió el aurículo que yo tengo, y necesito, digamos, que me hagan otra implantación de un aurículo porque está roto y el que está roto me va a dañar, obviamente que tengo la urgencia. Si yo lo que necesito, o un implante cloaquial, que es lo que se llama, si yo lo que necesito es que me cambien, o peticiono, que me cambien el aurículo, porque quiero que me lo cambien por uno que tiene mejor prestación tecnológica, y que en realidad es para tener una mejor prestación, pero no es un peligro, digamos, no tengo un peligro inminente, obviamente que eso puede ser una operación que sea totalmente preparada y establecida en el tiempo, y la obra social no debería cubrirla en forma inmediata porque no tengo ningún grave irreparable, digamos, ningún daño irreparable o grave para la salud. Esta gravedad sí es lo que yo tengo que ver, porque tienen que recordar siempre que yo estoy anticipando
el fondo de la cuestión. Y le estoy poniendo a la obra social, ¿sí? O a la prepaga, o a lo que sea, en otorgar anticipadamente estos fondos. ¿Existen otras tutelas anticipadas? Por supuesto que pueden existir, y una que está consagrada por la Ley Nacional del Tránsito, la que está dispuesta en el artículo 49 de dicha ley, que es la posibilidad que tiene la víctima de pedirle a la compañía de seguros del asegurado ante un accidente de tránsito que le adelante los fondos que sean necesarios cuando, con motivo de ese accidente de tránsito, ha tenido un daño a la salud la víctima. Y está plenamente, hace años que está ese artículo 49, y que está plenamente vigente, y que hemos tenido, por lo menos yo en mi momento como juez civil, he tenido peticiones de tutela anticipada en función de que existía una gran probabilidad del andamiento de la acción en contra del asegurado, ¿sí? Y en contra, digamos, de su compañía de seguro, y entonces se pidió el adelanto. Fue precisamente un accidente muy grave que hubo en una ruta provincial acá en Córdoba, donde chocó una combi, la combi, digamos que la combi llevaba a transportados, digamos, era un transporte benévolo el que le pedían. Una de las transportadas tuvo digamos, un accidente grave, un golpe muy grave en la cabeza, quedó, digamos, con un edema muy grande, y había que hacerle una operación urgente, en el cual había que poner una plaqueta para drenar ese hematoma, y esa plaqueta tenía un precio más que considerable, y los familiares de la víctima no tenían cómo paliar, digamos, esa operación. Entonces, en ese caso, obraba en el expediente, inclusive el expediente, las constancias penales, donde para mí había más que probabilidad del asunto, y acá, digamos, el tema discutido cuando hay una compañía de seguro de por medio, alguna parte de la doctrina procesal considera que en estos casos sí o sí habría que correrle previamente el traslado a la compañía de seguro, que es la que va a obrar o que va a pagar, digamos, esta tutela anticipada, con anterioridad a la entrega de la medida, que habría que esperar la contestación de la demanda. ¿Por qué? Porque consideran que esa compañía de seguro podría pedir una declinatoria de cobertura, entonces que en esos casos no estaría obligada al pago, no se le haría extensiva la condena en su momento. Esto en realidad puede tener un principio, digamos, de veracidad en lo que, o de precaución de lo que está pidiendo la doctrina procesal, pero a mí siempre estas cuestiones de las declinatorias de cobertura, cuando, digamos, es una cuestión entre asegurado y aseguradora, frente a la víctima, me parece que debemos tener un cierto cuidado, sobre todo cuando hay un alto grado de vulnerabilidad en la víctima, ¿no? En todo caso, yo digo, siempre será un problema de repetición entre el asegurador y el asegurado, pero si yo necesito urgente el dinero ya, y el asegurado no está en condiciones de dármelo, y sé que la única forma que tengo de conseguirlo es a través de la aseguradora, prefiero salvar a la víctima, y después ver cómo hacemos, si hubo declinatorio o no, y devolver ese dinero, ¿no? Pero por supuesto que eso queda en la discreción de cada jugador, ¿no? O sea, eso es un tema de discrecionalidad. La discusión existe, si corresponde o no el contradictorio, ¿sí? Y bueno, y habrá que ver en esos casos concretos, digamos, si procede o no. En estos casos puntuales de los accidentes de tránsito, yo he visto acciones con contradictorios y sin contradictorios. Vuelvo a insistir, en las tutelas anticipadas, en los juicios de amparo, la mayoría de las veces, el 99% de las veces, se traban las medidas cautelares sin escuchar antes, digamos, a la persona, al demandado, ¿no? Sobre el que va a recaer la cautelar. ¿Qué diferencia hay entre la tutela anticipada y la medida autosatisfactiva? La tutela anticipada, igual que las cautelares, yo digo, es una cautelar de un segundo plano, ¿no? Una cautelar, digamos, justamente es por eso se llama cautelar material,
tiene el mismo principio de accesoriedad e instrumentalidad que las medidas cautelares genéricas. Siempre va unido a un juicio principal. Yo estoy anticipando el fondo de un juicio principal. No puede existir la tutela anticipada sola, ni se consume, digamos, ese juicio con el otorgamiento de la tutela anticipada. Necesita una sentencia en el juicio principal que corrobore esa tutela anticipada, al igual que la medida cautelar. Lo que la va a diferenciar, sí, es una mayor verosimilitud, la cierta probabilidad, y un mayor peligro, más que el peligro, digamos, el peligro in mora, el peligro en el daño, digamos, el peligro en el daño que se puede ocasionar, ¿sí? El proceso, digamos, o la medida autosatisfactiva no es una medida cautelar, es un proceso autónomo, que justamente lo que lo diferencia de las medidas cautelares es que no es ni accesorio ni instrumental a nada. Uno de los requisitos propios de la medida autosatisfactiva o proceso urgente, hoy me gusta más llamarlo proceso urgente y no medida autosatisfactiva, es que la medida que se dicte en ese proceso lo autoabastece, digamos. No necesito una sentencia que lo corrobore, no necesito seguir adelante con ningún pleito, sino que el pleito empieza con esa medida autosatisfactiva y termina con la autosatisfactiva. O sea que acá tengo que tener más que probabilidad, o sea que va a tener una certeza el juez para dictar esa medida urgente, ese proceso urgente, ¿sí? Se va a autoabastecer, y acá, por supuesto que el peligro en el daño tiene que ser mayor, porque ya toma la categoría de un proceso urgente que se va a autoabastecer con esa medida. Justamente como es un proceso, creo que acá sí deberíamos tener garantizado el contradictorio, de alguna manera, y siempre la doctrina procesalista ha dicho que la excepción sería cuando el correr el contradictorio haría caer, digamos, la medida, o no llegaríamos en el tiempo efectivo para el dictado de esa medida. Yo acá lo asemejaría más, me gustaría más a una prueba anticipada, con lo cual, si no puedo lograr, digamos, el contradictorio, por lo menos que intervenga un asesor letrado, que me dé por lo menos alguna garantía de ese contradictorio, a los fines de dictar ese proceso urgente. Tenemos pocos casos de que se hayan otorgado, digamos, procesos urgentes. Creo que la mayoría de las medidas que han sido nominadas como medidas autosatisfactivas son tutelas anticipadas y no medidas autosatisfactivas. El propio juicio de Camacho, que se tomó como leading case de medida autosatisfactiva, Camacho le entrega una prótesis en el marco de un juicio de amparo, con lo cual necesitó después el dictado de la sentencia principal. Se adelantó la prótesis, pero digamos pasó a ser una tutela anticipada, no un proceso urgente. Los que hemos tenido de leading case de proceso urgente han sido peticiones de autorizaciones para viajar al exterior, peticiones, digamos, en que no se ha necesitado salida urgente de un menor sin necesidad de, digamos, de contar con la autorización del padre, en el cual han atendido los asesores de familia, y hemos tenido pocos casos típicos de medidas autosatisfactivas. Si ustedes ven, siempre en los libros de los procesalistas están los del ganado que se quedó sin agua y va a tomar el ganado al fondo, digamos, colindante, la salida del que iba a ir a jugar un torneo y no tenía el pasaporte, entonces cuando no existía el sistema de los pasaportes urgentes, se le otorgaba, se emitía, digamos, una medida de Policía Federal para que le diera urgente el pasaporte, etcétera, que eran medidas que se autoabastecían con esa medida urgente, no iban a necesitar, o que la urgencia es tal que aun cuando se tome la medida no va a necesitar con posterioridad otra resolución que la corrobore. Dicho esto y haciendo esta comparación, la última comparación que me faltaría para que veamos, digamos, entre cautelares genéricas y tutelas anticipadas y procesos urgentes o medidas autosatisfactivas,
es lo que hoy llamamos la tutela preventiva, la que marca el 1710 al 1713 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Y en realidad, la tutela preventiva lo que quiere hacer es, ustedes saben que en materia de daños, el código ha avanzado un poco más, y hoy no solamente se pretende que a través de la teoría del daño se realice una indemnización del daño, sino que también, digamos, se ha propiciado la prevención del daño, ¿eh? Y sobre todo, cuando ese daño está en ciernes, y puedo prevenirlo, o cuando yo he ocasionado el daño, puedo prevenir el agravamiento de ese daño, ¿sí? Eso es lo que en realidad ha tratado de legislar de alguna manera el 1710 al siguiente. Yo digo que el primer ejemplo que tenemos de la tutela preventiva es tener una correcta interpretación del artículo 10 del Código Civil y Comercial, que pone en cabeza del juez, cuando medida un abuso del derecho, que ustedes saben que el abuso del derecho es una causal objetiva de daño, digamos, el abuso del derecho, dice que cuando el juez está, digamos, ve la existencia de un abuso del derecho, tiene que erradicar la conducta abusiva, no dejar que se agrave, ¿sí? En su caso prevenirla, esa conducta abusiva, y si esa conducta abusiva ya ha provocado daños, inclusive le da la posibilidad de indemnizar los daños y perjuicios, y siempre volver las cosas al estado anterior. Ese volver las cosas al estado anterior significa que de alguna manera lo que yo estoy haciendo es provocar la nulidad de ese daño y volver, o la nulidad de los actos que ha provocado ese daño, y volver las cosas, ipso facto, digamos, digamos para atrás, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Que le está poniendo en cabeza del juez, lo digo, cuando yo paso el artículo 10 y lo paso a la doctrina procesal, obviamente que sí existen un montón de abusos procesales que yo también podría erradicar y podría, digamos, de alguna manera prevenir aplicando el artículo 10 del Código Civil. ¿Qué es lo que le pasa a la tutela preventiva? La tutela preventiva no tiene ninguna, digamos, coincide con la medida autosatisfactiva, que no va a tener ningún juicio que deba, digamos, corroborar esa tutela preventiva, siempre y cuando sea como proceso urgente. Y acá, digamos, yo digo, el gran problema que tuvimos con la tutela preventiva, fíjense, en todos los casos que se metió el Código Civil y Comercial a dictar normas procesales, y en esto, que era algo tan novedoso, y que podía llegar a ocasionar tantas disquisiciones como hemos tenido para ver cuál era el carril procesal correcto, digamos, para introducir una tutela preventiva, los artículos del Código Civil se quedaron en eso nomás, y hemos tenido, digamos, gran proliferación de artículos doctrinarios discutiendo cuál sería el carril. Y en esto, Lorenzetti, digamos, en uno de los comentarios que hace de este articulado, dice, bueno, miren, lo que nosotros hemos pretendido de que pueda ir por cualquiera de los carriles, podría ir a través de una cautelar genérica, ¿sí?, asegurativa, podría ir a través de un proceso urgente, digamos, consumarse el juicio en la tutela preventiva y en el otorgamiento de esa tutela preventiva, podría ir como accesorio de un juicio principal, digamos, en el dictado de la sentencia, dictarse como accesorio a una tutela preventiva, también, ¿no es cierto? Y, digamos, dictarse como una medida cautelar que no sea asegurativa propiamente dicha, sino que sea una tutela preventiva, pero dentro de un juicio principal. Y yo pensando con todo esto, y viendo todo esto cómo funciona, tenemos que pensar que ya el Código Civil trae dentro de a su articulado varias normas que hacen a la tutela preventiva, digamos. Saliendo del 1710 al 1713, que me lo trata como de manera general, ver otros casos donde yo puedo tener articulada la tutela preventiva. Y acá, la tutela preventiva, obviamente, como medida, se aplica como medida cautelar, no necesariamente debe ser asegurativa. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo puedo iniciar una ejecución hipotecaria por el cobro del mutuo hipotecario,
¿no es cierto? Y voy a iniciar un cobro de pesos. Obviamente que la medida asegurativa, como es un crédito hipotecario, lo tengo con la misma escritura hipotecaria que me está dando el privilegio, pero podría también, ustedes saben, pedir otras medidas cautelares asegurativas, poder pedir el embargo de otros bienes del deudor si considero que el bien hipotecado a lo mejor no sería suficiente para cubrir el monto que está asegurado, ¿sí? En la prenda saben que se me vuelve un poquito más difícil porque me exige la prenda ejecutar primero el bien prendado para después pedir otras medidas. Paréntesis acá. Yo creo que hoy todos estos, los créditos privilegiados, aun cuando la norma, que es más una cuestión de doctrina procesal, diga que no resulta necesario trabar medidas cautelares, digamos, y aun cuando tengo una norma en el decreto reglamentario de la prenda que me daría previamente la exclusión del bien prendado para poder trabar embargos sobre otros bienes, pensando que tanto la prenda como la hipoteca me pueden caducar o pueden ser declaradas nulas y yo perder ese privilegio, yo le dejaría hoy a ese acreedor hipotecario y prendario, inclusive trabar embargos sobre el mismo bien donde está la hipoteca y la prenda para tener el carácter de primer embargante. Cosa que si se me cae por caducidad la prenda o la hipoteca, yo tenga, digamos, la preferencia como primer embargante. No le dejaría, digamos, no le decretaría tan suelta de cuerpo que no corresponde que lo haga. Es una cosa que lo debemos analizar pensando hoy en la preferencia y en la garantía que tiene un primer embargante para el cobro de su crédito. Pero salteado esto, vuelvo al crédito hipotecario. En 1915 y en 1916 le da al acreedor hipotecario la posibilidad de tomar medidas en contra del deudor hipotecario, de peticionarle al juez, de que le pida al deudor hipotecario que cese con aquellas acciones que puedan degradar el bien y hacer bajar el valor del bien. Acuérdense que antes lo teníamos en el 3936 del Código Civil, que inclusive podemos pedir dentro de la ejecución hipotecaria el desalojo previo del inmueble a los fines de lograr un mayor precio en el inmueble. No es una medida asegurativa propiamente dicha, porque yo le diría, si fuera una cautelar, estaría buscando algo que me diera directamente plata. Es una tutela preventiva, que estoy haciendo la prevención que me puede ocasionar o el daño que me puede provocar en el inmueble, que en realidad me va a violar, digamos, esa medida asegurativa que tengo, que es la hipoteca misma, porque me va a hacer bajar el precio del inmueble. Pensemos en los consorcios. Los consorcios hoy tienen, por el 2069 del Código Civil, la posibilidad que el juez de oficio, a pedido de algunos consorcistas, puedan pedir acciones preventivas a los fines también de que no se degraden los espacios propios, espacios comunes del consorcio, a los fines de no ocasionar, digamos, ningún tipo de problemas en la propiedad horizontal. Pensemos en lo que es el artículo 51 del Código Civil, que era el viejo 1071 bis del Código Civil de Vélez, que son en todas las acciones que hagan a la intimidad de una persona, que yo también puedo tener las medidas, las acciones correspondientes para prevenir el daño que me pueden provocar, digamos, a mi honor, a mi honra, ¿sí? O sea, que existen muchas de estas acciones que en realidad pasan a ser una tutela preventiva y que están contenidas como tutelas preventivas y si las vemos, pueden exceder de lo que es, digamos, y de lo que puede ser una cautelar asegurativa. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque he visto en algunos fallos que han sido bien pedidos como tutela preventiva en el marco de una medida cautelar, y se las han denegado diciendo que que como no tratan de asegurar el resultado del pleito, no podrían ser concedidas como medidas cautelares, ¿sí? Y vuelvo a insistir, creo que la tutela preventiva tiene todos estos carriles para poder hacerlo, un proceso urgente propiamente dicho, o digamos una medida cautelar, o lo que les voy a decir ahora. Hemos tenido algunos juicios donde
se podría decir el juez, violando la congruencia, que no lo hace porque estaría permitida por la tutela preventiva, porque el 10 y el 1710 le da la posibilidad al juez, de que, digamos, resolviendo un juicio de daño contra una persona propiamente dicha que ha tenido un daño particular, ha dictado en el marco de su resuelvo una tutela preventiva en el cual, digamos, estaba tratando de prevenir otros daños de la misma envergadura o del mismo estilo que podrían provocarse a otras personas. Sí. Así sería, por ejemplo, en un juicio que tuvimos en la Cámara, en el cual era un daño y perjuicios por la caída de un árbol que dañó el automotor, el pedido, digamos, por el dueño del automotor en contra de la Municipalidad de Córdoba, partiendo de la premisa de que, digamos, el cuidado de ese árbol pertenecía al poder de policía de la municipalidad. Cuando fue el perito a hacer la pericia, también constató y lo dice en la pericia, que en esa cuadra existirían también una gran cantidad de árboles que estarían en las mismas condiciones del árbol que se cayó y que dañó el automotor de la parte actora, y que también sería bueno, digamos, que se tomaran medidas sobre esos otros árboles. Entonces, lo pusimos tanto en el considerando, haciendo uso de la tutela preventiva, y le dimos 10 días a la municipalidad para que a través de la Dirección de Transporte y de Derecho Ambiental, digamos, de la municipalidad, hiciera una constatación de todos los árboles de esa cuadra, digamos, y también nos fuimos, digamos, se lo extendimos un poco más, inclusive en el barrio, porque era un barrio donde había árboles muy vetustos, digamos, árboles que estaban realmente antiguos, y que se fijara, digamos, que otros árboles habrían condiciones de que pudieran sufrir daños o abertura. En esto se había quebrado directamente el árbol en dos y se había caído una mitad sobre el auto, a los fines de que realizaran los cortes y las medidas que fueran pertinentes para la prevención de futuros daños de la misma índole en otras personas. Obviamente que si ustedes me dicen, doctor, esto no estaba pedido en el juicio, el actor no lo pidió. En eso es por lo que yo digo, estaríamos en alguna medida violando la congruencia, pero en realidad es la posibilidad que da de prevención del daño, lo hicimos basado en el artículo 10 del Código Civil y en el 1710 al 1713 también del Código Civil. Y se dictó una medida similar de una tutela preventiva. En otro caso tuvimos en la construcción de la autopista, del anillo de circunvalación, hubo un barrio que se hicieron mal los desagües, entonces una casa fue la que inició los daños y perjuicios, porque cuando llovía, digamos, le entraba el agua directamente, el desagüe del anillo de circunvalación daba a la casa, ¿no? Entonces se le había quebrajado toda la casa. No era esa sola casa la que iba a tener problemas, porque el desagüe corría, digamos, un río paralelo a toda, digamos, una construcción, a todo un barrio, con lo cual le mandamos también acá era la provincia, a que hiciera, digamos, le mejorara la casa a la persona, pero que también hiciera un relevamiento de las obras, e hiciera, digamos, una mejora de esas obras, porque si no, a esta casa encima le íbamos a mejorar, y en 2 o 3 tormentas iba a tener el mismo problema de nuevo, o sea, inclusive podría ser más grave. Preveníamos de esa manera el agravamiento del daño que ya le habían provocado esa vivienda, y los daños que podrían tener con posterioridad. O sea que, como vemos, acá la urgencia está, digamos, en prevenir, en erradicar el daño y en prevenir otros daños similares que se pudieran ocasionar. Digamos, saliendo de esto que es una estructura puramente marcado dentro de lo que es lo cautelar o lo preventivo, tenemos para mí otras 2 medidas de urgencia que pueden ser aplicables, y podemos hablar de 3 más. Una que habla del peligro en la demora, que es la prueba anticipada, ¿sí? La prueba anticipada, ¿por qué tomo la prueba anticipada? Porque, digamos, el peligro que tengo es que si espero de realizar esa prueba, la prueba no la pueda tener, o sea, porque se me murió el testigo, porque el testigo es muy grande de edad,
porque digamos, la documental ya pasó el tiempo que había que guardarla, o lo que estamos haciendo, aplicando analógicamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque en Córdoba no lo tenemos catalogado como medida, como prueba anticipada, es el secuestro de alguna historia clínica o de algún disco duro de una computadora, a los fines de que no se haga, digamos, una modificación de esos documentos o de esos registros informáticos, ¿no?, por un juicio de mala praxis, o en el caso de lo informático, de un juicio de cualquier tipo de daños que pueda ser. Podría ser un daño al honor o algo que esté dentro, digamos, de un disco duro, ¿sí? O un celular, o un Facebook, o lo que sea. En estos casos, lo que yo estoy tratando de evitar es justamente lo que me da es el tiempo del proceso, que esperar los tiempos procesales o las etapas procesales correspondientes me puede violar la tutela judicial efectiva, ¿sí? Porque creo que la urgencia tiene una relación directa con lo que hablamos de tutela judicial efectiva. Entonces, si estoy hablando de la prueba anticipada, fíjense que yo lo que tengo que demostrar de alguna manera es ese peligro, y fíjense que yo puedo pedir la prueba anticipada antes de la demanda, e inclusive iniciada la demanda antes de que sea la etapa procesal correspondiente de la prueba, ¿sí? Entonces, cuando yo pido la prueba anticipada, voy a pedir, ustedes saben que como toda medida de prueba tengo que garantizar el contradictorio, salvo que no conozca el domicilio o la urgencia sea tal que, digamos, de alguna manera verifique ese contradictorio dándole intervención al asesor letrado que esté de turno. La mayoría de los códigos procesales tienen el mismo sistema, digamos, de alguna manera paliar ese contradictorio a través de la interpretación, de la intervención de los asesores letrados. Y en esto quiero hacer hincapié en algo. La prueba anticipada es porque yo corro el peligro de la prueba, no es una medida cautelar. El secuestro de una historia clínica es prueba anticipada, no es medida cautelar, ni me lo pongan como medida cautelar. Si quieren pedir contracautela por los daños y perjuicios que puede significar que yo le haga que me entregue una historia clínica, si lo quieren poner daño y perjuicio porque se les ocurrió que en vez del contradictorio lo hacen a través de la contracautela, pero no le pongan el título de medida cautelar. Sobre todo si esa prueba anticipada es pedida antes de la demanda. Porque si ustedes me le ponen el nomen juris cautelar y me lo piden antes de la demanda, lo ponen al letrado en la obligación de iniciar esa demanda a los 10 días. Porque la medida cautelar caduca, y a nivel nacional, y los que siguen los códigos nacionales, caduca de oficio, si no se inició ipso iure, si no se inició la demanda en esa cantidad de días, ¿sí? Cuando en realidad, si es una medida, una prueba anticipada, la prueba anticipada, una vez realizada, no caduca, se introduce al expediente en el momento que el juez lo tiene que valorar, ¿sí? Puede correr por cuerda separada o puede correr por cuerpito separado dentro del mismo expediente. Lo que caduca sí es el trámite de la prueba anticipada como un incidente, si yo lo inicié y en 6 meses no lo activo. Pero no caduca la prueba en sí. Pero si ustedes me lo ponen como una medida cautelar, porque consideran que al ser el secuestro es una medida cautelar, ojo con el 465 y el CPC de Córdoba y los correlativos que podamos tener a nivel nacional. O sea que la prueba anticipada es prueba anticipada. Lo que tiene parecido a la tutela anticipada o a la medida cautelar es el peligro en la demora, el peligro que me hace que yo pida esa prueba. Y acá sí voy a hacer hincapié en algo. Muchos de los tribunales, sobre todo los que no hacen proceso civil, sino los que aplican analógicamente el proceso civil, me confunden. Prueba anticipada con tutela anticipada, y peor, me la confunden y me la ponen medida autosatisfactiva a, por ejemplo, realizar una pericial urgente para un juicio contra del ART, que no es de ninguna manera un proceso urgente y nada, es una prueba anticipada, ¿sí? Entonces, ojo, porque cuando yo catalogo una medida, o un instituto del derecho procesal de tal medida, todas las consecuencias que tiene ese instituto procesal, las tiene. O sea, que en esto tenemos que ser muy cuidadosos
no solamente los operadores judiciales externos, sino los internos, que somos los que más tenemos, los que trabajamos en el Poder Judicial, que somos los que tenemos que tener más cuidado, ¿no?, cuando encasillamos una petición en determinado instituto procesal. Bueno, y por último, tengo dos mediditas más que para mí hacen a la tutela judicial efectiva, que sería, o a la urgencia, en que yo puedo tener en la duración razonable de un proceso. Y uno para mí sería hoy la posibilidad de iniciar una ejecución parcial de la sentencia, parcial de la sentencia, que nosotros ya lo teníamos, que sería de los montos no determinados, que eso está, ustedes saben que yo los montos determinados, con lo que ya tengo suma líquida exigible, puedo iniciar, tengo el título ejecutorio y inicio ejecución de sentencia, y lo que no lo tengo determinado voy por relación de daños, pero hoy también la doctrina procesalista nos da otra posibilidad, que es iniciar, cuando está apelada una sentencia o casada, iniciar sobre aquellos puntos que se encuentran firmes, que no han sido motivo de agravio, iniciar la ejecución provisoria o parcial de esa sentencia. A mí me gusta más parcial que provisoria, porque en realidad esos ítems que no han sido cuestionados ya están firmes y en condiciones de ser ejecutoriados. ¿Qué le estoy diciendo? Si yo lo que tengo discutido nada más en un juicio de daños y perjuicios es la privación de uso, y todos los otros rubros los tengo firme y en condiciones de ser ejecutoriado, yo puedo iniciar la ejecución de sentencia trayendo copia de los agravios, de la expresión de agravios de la apelación o de la expresión de agravios de la casación, y pedirles, digamos, de que me seguir adelante con digamos, al juez de primera instancia, iniciar la ejecución de sentencia sobre aquellos rubros que no son cuestionados. La valoración, lamentablemente, lo tiene que hacer el juez de primera instancia, que va a tener que valorar cuáles son esos agravios para ver cuáles son los rubros que se encuentran firmes. Y después iniciar, digamos, la ejecución o la posibilidad de la ejecución sobre aquellos rubros que no están cuestionados. Como no están cuestionados, tengo título firme y en condiciones de ser ejecutoriado. No tengo que exigir ninguna fianza de ningún tipo, porque estamos hablando de una sentencia que se encuentra firme y en condiciones de ser ejecutoriada sobre esos montos, ¿sí? Y el segundo de estos temas, ya para terminar, voy a terminar o'clock a la hora, es, fíjense, la posibilidad, que antes lo teníamos por doctrina judicial y hoy lo tenemos en el Código Civil y Comercial, que es cuando existe una prejudicialidad penal, cuando la duración no es razonable, digamos, del expediente penal, la posibilidad que tiene el juez civil de dictar la sentencia civil sin esperar, digamos, la resolución del juzgado penal, ¿sí? Esto que antes lo hacíamos por doctrina de la Corte, hoy está dentro del articulado de prejudicialidad penal en el Código Civil y Comercial. Acuérdense que hoy no hace falta la prejudicialidad penal cuando la causal es objetiva, o sea que donde más lo esperábamos, que eran los juicios de daños y perjuicios por accidente de tránsito, no lo tenemos que esperar, sí lo deberíamos esperar en una mala praxis médica, porque es por culpa del médico, si es contra el médico, si fuera contra la clínica, no la deberíamos esperar, porque está hoy dentro de la normativa de la prejudicialidad. En cambio antes, basada en que lo que pretendía la Corte era que la justicia llegara a término y que esta duración irrazonable del expediente penal no lo dejara, digamos, a la víctima sin una resolución en el proceso civil, eso hoy ya lo tenemos dentro de la normativa del Código Civil, inclusive ha previsto la reversión, digamos, cuando dictado el juicio civil, posteriormente el juicio penal ocasionara una prejudicialidad penal sobre eso civil, contrario a lo que el juez civil ha resuelto, se podría revertir la resolución del juzgado civil, ¿sí? O sea que esto para mí también es una medida que es importante porque todo hace a la tutela judicial efectiva. Y, digamos, lo último que tenemos que tener en cuenta es la urgencia que necesita por las reglas de Brasilia todos aquellos expedientes en los que están en juego la vulnerabilidad de las personas. Si bien las reglas de Brasilia no tienen hoy en día el mismo carácter que tienen
los demás tratados por el 75, inciso 22 de la Constitución, tanto la Corte, digamos, federal, como las Cortes de la mayoría de las provincias, han adherido a estas reglas como reglas de buenas prácticas de los tribunales, hablan del juez con perspectiva de vulnerabilidad, con lo cual en estos procesos debemos tener en cuenta la urgencia y la vulnerabilidad de estos procesos. No puede ser que un proceso por una restricción a la capacidad, una incapacidad o un daño y perjuicio donde yo tengo problemas de salud de la víctima, dure exactamente el proceso lo mismo que si fuera el cobro de un cheque, ¿sí? Entonces en esto es algo que nos tenemos que empezar a concientizar, porque justamente estos pedidos y esta alta vulnerabilidad trae íncita por sí nomás la urgencia en su tratamiento. Si ustedes se fijan, las reglas de Brasil inclusive ha puesto que todos aquellos juicios donde tuviéramos grupos de alta vulnerabilidad deberían tener en la carátula del expediente algún tipo de señalización, ¿no? Me gustaría que empezáramos a trabajar un poquito sobre eso y darle en estos casos, digamos, una respuesta más activa a la gente que está, digamos, en estos grupos etarios de alta vulnerabilidad. Bueno, Ceci, dejo abiertas las preguntas. Muchas gracias, Claudia. Mira, acá dos chicos hicieron preguntas en el chat. Después, si alguno quiere hacer alguna preguntita más, levante el micrófono. Acá un asistente, Luciano Barrios, dice: la historia clínica es del paciente. Se pide como cautelar para no darle aviso como prueba anticipada y estudiarla y fundar la demanda. ¿Por qué la puedo volver a ofrecer como informativa después? Porque se entrega una copia certificada, dice. Si él ya tiene digamos, si cuando el peticionante fue al abogado y ya fue con una copia de su historia clínica, ¿sí? Y ya tiene pedido una historia clínica el peticionante, con eso sería suficiente. El tema está cuando la clínica o el hospital no le ha dado la copia al paciente. Por la ley de derecho del paciente, la historia clínica es del paciente, El propietario de la historia clínica es el paciente. Eso no hay duda. Lo que pasa es que muchas veces los entes sanatoriales no le entregan la historia clínica al paciente, o digamos, yo justamente no quiero hacer esa petición al paciente cuando ya ha habido o se ha sabido que ha habido un problema o una supuesta mala praxis. Cuando el paciente va y pide la copia directamente a la clínica ya hizo sus retoques en esa historia clínica, ¿sí? Por eso, digamos, para prevenir justamente esta adulteración de la historia clínica, ya sea digital o en soporte papel, es que se pide anticipadamente el secuestro, para que no haya ninguna adulteración. El secuestro de la historia clínica, la forma más fácil, igual que el secuestro de un software o de lo que necesiten informático, se hace a través del oficial de justicia para que vaya y saque copia autenticada, ¿no? Digamos, no pidiendo, digamos, no trayendo directamente el software del hospital obviamente que si lo que quiero es el disco duro en su totalidad de una computadora, lo traigo al disco duro, no hay ningún problema. Perfecto. Listo. Acá otra consulta de Margarita, dice: ¿qué puedo hacer si el fiscal no quiere remitir el expediente que necesito a fin de realizar la pericia que necesito incorporar como prueba anticipada en un daño y perjuicio por incumplimiento contractual? No le quiere remitir porque está en estado de sumario, supongo. Sí. Y ese es un... Igualmente, yo que trabajo en penal, les remitimos. Bueno, por lo menos nosotros lo remitimos. Cuando el juez, si lo pide la parte, no se lo va a dar al juez penal. Si lo pide la parte, ni siquiera las actuaciones sumariales, ni porque que van con el pedido que le deja la ley de colegiación de abogados, normalmente si yo lo pido como medida, que lo necesito para contar con todos los elementos a los fines de resolver la causa, lo remiten. Yo tampoco he tenido problemas de no remisión del expediente penal. No sé, digamos, en qué situación será que no le han permitido, pero normalmente
lo tenemos al expediente. De todas formas, si ese expediente ya tiene una prueba pericial hecha, acuérdense que la forma más fácil es a través de la prueba trasladada, hacer valer esa prueba que se ha hecho en sede penal al juicio civil. Siempre lo que se ha hecho en juicio penal, que tiene, digamos, más concomitancia con el hecho, ¿no? Y, digamos, porque a veces el juicio civil se empieza 3 años después, el sumario penal va a ser ahí concomitante. Yo digo, no es lo mismo que pida algo un juez penal que lo pida un juez civil. Así que siempre, inclusive en la valoración hasta de los testigos, tenemos mejor valoración, o sea, se valora más el testigo lo que he dicho en sede penal que lo que diga después en sede civil, ¿sí? Ante digamos, que no sean concomitantes o, digamos, idénticas las declaraciones de los testigos. Bien, otra pregunta acá. La diferencia entre acción preventiva y medida autosatisfactiva. Juan Pablo Benítez. Bueno, acción preventiva es lo que yo hablaba de tutela preventiva. Y la medida autosatisfactiva. Puede ser introducida una acción preventiva como medida autosatisfactiva. Puede ser introducida por un proceso urgente. Porque la medida autosatisfactiva es un proceso urgente. Yo podría pedir a través, digamos, de una medida autosatisfactiva una tutela preventiva. Quisiera cesar automáticamente un daño. Lo que pasa que, por eso digo que lo que haga que se agote normalmente con una medida, por ahí suele resultar muy difícil que se dé como un proceso urgente pleno, una tutela preventiva. Hay muchas cosas que las estamos caratulando como medida autosatisfactiva y que en realidad irían mejor como tutela preventiva, no como autosatisfactiva. Perfecto. Acá Maricel. En materia de embargo sobre cuentas bancarias, ¿corresponde aplicar el límite del 20% cuando se trata de cajas de ahorros o cuentas corrientes? Como si fuera una intervención de caja. Yo entiendo que sí, pero puso Claro, así o sea, la lo que me pregunta. está diciendo que si fuera una cuenta corriente, si corresponde, digamos, como si fuera una intervención de caja que tiene un porcentaje. Una cosa son el embargo de las cuentas. A ver, primer problema que tenemos, el embargo de la cuenta tiene que ser precisada la cuenta. Estos embargos así masivos al Banco Central, como que se creen que el Banco Central aplica de un clearing oficioso para cada uno de los peticionantes de un juicio, no va. Inclusive ha sido declarado inconstitucional en los ejecutivos fiscales a nivel nacional y provincial, que son los que lo tienen previsto. Eso es una cosa. Y otra cosa es, como es embargo de dinero, el embargo de cuentas corrientes, no es embargo de caja, sino embargo de dinero, algunos lo toman que el embargo es total y otros lo toman como un porcentaje. Yo tendría que probar, los que lo toman como total, tendría que pedir el levantamiento por ese 20%, probando, digamos, de que ese 20% yo lo uso para el manejo de, digamos, para pagar sueldos, para pagar mercaderías del negocio que tengo, habituales, etc. Para prevenir esta traba y esta destraba, es que muchos tribunales lo toman, lo asimilan al embargo de cuenta corriente con intervención de caja. Eso es la solución. Pero para mí una cosa es embargo de cuenta corriente y otra cosa es intervención de caja. Totalmente distinto. Perfecto. Otra pregunta de Karina. ¿Podría pedir suspensión de plazo en pandemia, ya que está cerca de prescribir una ejecución de sentencia? En realidad, el plazo de prescripción estaría suspendido, ¿no? No corren, son días inhábiles, o sea que no debería correr la prescripción. Por ese plazo no debería tener problema. El tema grave de la suspensión de la pandemia es que la perención corre en los días inhábiles. Ese es el problema, digamos. Yo de todas formas creo que engastan el 340, con el cual es una situación extraordinaria, no correría el plazo, ¿no? Pero de todas formas vamos a tener que ver cuál es la situación. Si ella tiene algún problema de ese tipo y tiene, digamos,
piensa que puede tener, como yo siempre digo, la interpretación de los tribunales puedan ser disímiles, mi consejo es que haga una presentación con un escrito pidiendo la suspensión de los pasos a los fines que no le prescriba el ejecutorio. Y con eso, digamos, el tribunal se lo tiene que tomar, ¿no? El escrito siempre tiene que ser el escrito, si no es un expediente electrónico, el escrito hecho, firmado, escaneado y mandado de forma electrónica al tribunal correspondiente, o a la mesa de entrada, que lo reenvía al tribunal correspondiente. Perfecto. Claudia, Mario escribe, ¿qué posibilidad existe de que una tutela anticipada sea rechazada en definitiva? En caso de rechazo en definitiva, ¿cómo se materializa el reintegro si la persona peticionante de la tutela es una persona vulnerable? ¿Cómo? Si es una persona vulnerable. Vulnerable, sí. Sí. ¿Cómo se materializa el reintegro si la persona... La verdad, no he visto pedidos de restitución de tutela, ¿no? Y, ¿por qué? Porque la mayoría de estas tutelas preventivas que tenemos dado, que son en materia de salud, hemos tenido o declaración de abstracción, porque se ha muerto el paciente, o digamos, procedencia de la acción. No he tenido conocimiento, y yo hago bastante salud, de rechazo de amparos cuando se hayan dado las tutelas anticipadas, ¿no? Si el juez tiene alguna duda, la forma de hacer esto es hacer previamente una pericia, que para eso podemos usar en Córdoba el comité, el COPRAMESAP, y pedir, digamos, una pericia urgente a los fines de entregar la medida, digamos, para tener una mayor verosimilitud, si es lo que está dudando el juez. Que por ahí decimos, vieron que mucho el tema, por ejemplo, de la prótesis, de saber si, por qué quiere una prótesis y no la otra, que es la que le está dando la obra social, si realmente la prótesis sirve o no, si la operación es urgente o no, todo eso le podemos pedir al cuerpo forense, si son tribunales de otra provincia, de que le digan al juez anticipadamente, antes de librar la tutela anticipada, para no tener estos problemas cuando son personas con vulnerabilidad. El paciente de salud es una persona vulnerable, así que entra dentro de las reglas de Brasil. Perfecto. Otra pregunta, ¿en la ejecución hipotecaria se puede solicitar la venta directa del bien sin contracautela? Venta directa del bien. En Córdoba no existe la venta directa del bien, no existe la posibilidad de venta directa, solamente existiría la posibilidad de venta directa en materia de quiebras, porque es la posibilidad que tiene el juez de quiebra, pero si tiene una hipoteca va primero el 24, que es la posibilidad de la venta extrajudicial, para después ir a una venta directa. Nosotros por lo menos en Córdoba no damos esa posibilidad de la venta directa. Perfecto. Después tenemos, que no nos sale el nombre, ¿podría volver a explicar el tema de la prejudicialidad en el caso de que no se espere el dictado de la sentencia y la modificación introducida por el Código Civil y Comercial de la Nación? Claro, que el Código ahora dice que, digamos, que en los casos en que haya durado, digamos, que esté el juicio penal, esté suspendido por más de 5 años, creo que dice, no me acuerdo bien el plazo, digamos, se puede dictar la sentencia civil, no hace falta, digamos, esperar la resolución del juicio penal para dictar la sentencia civil. Acuérdense que el tema de dictar una sentencia cuando puede existir prejudicialidad, sin haber pedido la remisión, nos puede provocar una nulidad, que inclusive se habla de nulidad absoluta, ¿no?, en el dictado de esa sentencia. Entonces, normalmente cuando ha existido un juicio penal, se pedían las actuaciones penales. Entonces, bueno, eso es lo que hoy lo tenemos contenido dentro del código. Y lo que dice el código también, que cuando la causal sea objetiva, en el juicio civil, la causal de daño sea objetiva, no existiría la prejudicialidad, porque la prejudicialidad siempre va, digamos, inserta en la culpa. Entonces, si es un accidente de tránsito, la culpa es objetiva, no habría prejudicialidad. Si es una culpa médica, sí habría prejudicialidad, ¿sí?
Entonces, eso también es lo que tenemos que diferenciar. ¿Te fijaste, Ceci, cuánto tiempo es? No, justamente estaba viendo eso, Lo de la 1700, duración. no me acuerdo. Sí, eso es lo que estaba fijando. Bueno. No lo encontré. Bueno, ahí una colega pone que hay una resolución del TCJ, que si la víctima le fiscalía lo remite al expediente penal, aunque esté en etapa de sumario. Eso es real. Hay una resolución del TCJ que dice eso. Bueno, hay una me dice, pregunta, las medidas conversatorias del sucesorio del artículo 649 y 650 del Código Procesal, conservatorias, Sí. perdón, Sí. del Código Procesal Civil de Córdoba, ¿serían también una especie de tutela anticipada o medida asegurativa? No, esas son medidas cautelares propias del derecho sucesorio. O sea, yo no las encausaría en realidad son asegurativas, que lo que trata el proceso sucesorio es mantener incólume lo que es el acervo hereditario. O sea, que sería asegurativa dentro de lo que es la naturaleza del proceso sucesorio, porque todo tiende a cautelar lo que es los bienes de la sucesión, ¿sí? O sea, del C49 y el C50, que hoy es similar al 2324 y 2327 del Código Civil, son medidas que toma el juez oficiosamente o a pedido de los herederos, de un sesionario o del asesor letrado, que se piden justamente para garantizar la incolumnidad de los bienes de la sucesión, ¿no? Perfecto, eso era Hernán Pacerina, dice Marco Juárez. Después otra pregunta más de Pablo, dice, en caso en que el fiscal no quisiera remitir el expediente penal al fuero civil, excusando en que se encuentre en etapa investigativa, ¿se puede denunciar penalmente al fiscal por desobediencia judicial? Bueno, qué cosa. Yo le insistiría, por lo menos lo llamaría por teléfono para ver por qué no me quiere, que eso es lo que yo les decía, cuando están en una etapa de investigación, por ahí los complicamos con traer el expediente, digamos, porque hay cuestiones que no se pueden hacer públicas. Entonces, muchas veces en esos casos hemos esperado un poco la resolución y, digamos, hemos esperado un tiempo prudencial después de esa negativa y hemos vuelto a mandar a peticionarlo. Yo creo que, acuérdense que entre los mismos integrantes del Poder Judicial, que existe una desobediencia cuando pueda tener sus razones para hacerlo el otro juzgador, no sé si existiría, digamos, la comisión de un delito del 239 del Código Penal. La verdad que me excede mis conocimientos civiles, pero creo que lo podríamos utilizar mucho más diplomáticamente por otras vías y no, digamos, reiterándole el oficio bajo percibimiento del 239 del Código Penal. Yo a un juez penal no se lo haría, no sé. Y miren que soy audaz, bastante audaz para todo, pero en esto me cuidaría un poquito. Pero pueden, a mí me ha pasado que a veces no, y le he dicho, bueno, a ver, te podés fijar en tal cosa que necesito, me podés mandar una copia de esto, lo único que necesito ver es tal cosa, o préstamelo por 24 horas y te lo devuelvo. O sea, hemos buscado otras vías alternativas, mucho más diplomáticas, digamos, que mandarle un oficio en los términos del 239, ¿no? Perfecto. Natalia de Olivera dice, ¿qué son las medidas anticautelares? Las medidas anticautelares son las que manifiesta Peirano, que son como aquellas medidas que podría pedir el demandado, digamos, a los fines de pensando o haciendo ver que la medida cautelar que le ha sido trabada, digamos, le ocasiona mucho perjuicio o en realidad no le estaría dando la garantía suficiente a la parte actora. Yo digo que en realidad es una nueva titulación de lo que sería hoy un levantamiento de embargo o una sustitución de embargo, ¿no? Porque en realidad cuando pedimos levantamiento de embargo o la sustitución de embargo, también es, digamos, una medida anticautelar. Estoy tratando de anticautelar o levantar la cautelar dada. Creo que, por ejemplo, como nosotros no tenemos el 204 que tiene el Código Procesal de la Nación, que le da la posibilidad al juez de variar una cautelar por otra, hoy lo podríamos usar
usando el artículo 10 del Código Civil, porque sería un abuso procesal la medida tomada, o que ocasionaría mucho perjuicio, y sería una forma de dictar una anticautelar. Si ustedes ven, el que ha introducido esto es el doctor Peirano. Si ustedes leen la naturaleza jurídica de la anticautelar, no excede más de lo que les estoy diciendo. Lo que pasa es que es, digamos, una medida que ya por su nomen iuris tendría un poquito más de viso digamos, de peso que lo que sería el pedir una sustitución, ¿no? Porque le daría la medida anticautelar a lo mejor poder hacerlo sin garantizar un contradictorio, porque la sustitución y todo lleva un contradictorio, lleva una resolución. En cambio la medida cautelar, por lo que he estado leyendo, me da la sensación de que podría llegar a ser algo, digamos, como más oficioso, que operaría mucho más rápido que las otras medidas de levantamiento o modificación de la cautelar. Perfecto. Ahora Verónica Genaro dice, en el caso de medicamentos que en el devenir del amparo se incluyen en el PMO, por ejemplo, en el caso de los pacientes con atrofia muscular espinal, cuyo medicamento incluye, ¿bien abstracta? En realidad, miren, tenemos un problema, va a depender de la obra social que se lo esté tratando, porque hay obras sociales que cuando ya se judicializó, por ejemplo el APROS, nada se da fuera de la judicialización. O sea que mientras esté judicializado, aun cuando necesiten inclusive otro medicamento más, afuera del que pidieron en el inicio de la acción, necesitan otro medicamento porque estos son mutables, algunos, digamos, tratamientos médicos son mutables, los medicamentos que necesitan. Cuando vayan a pedir un nuevo medicamento, aun cuando esté en el PMO, les dice, no, como ya está judicializado, pedirlo en el amparo. Con lo cual, digamos, no me animaría de decirle, le va a volver a abstracto si se lo entregan, digamos, si ya está en el PMO, o no necesita la judicialización porque está en el PMO. Porque lo que hacemos es, miren, lamentablemente estos juicios por salud, los amparos por salud, hemos obtenido últimamente una ordinarización de esto. Duran tanto los juicios que en realidad cuando vamos a dictar sentencia, pedimos como medida para mejor proveer que nos diga qué es lo que está necesitando hoy, porque a lo mejor la sentencia la estamos dictando los 2 o 3 años que empezó el amparo, y a lo mejor necesita otro medicamento, otra cantidad de dosis, etcétera, que se han ido mutando en las medidas cautelares, en los cambios, y que, digamos, necesitamos, acuérdense que la lesión tiene que ser vigente al momento en que yo dicto la sentencia, o sea que eso puede ocurrir. En realidad, en el caso que me está preguntando, si ya el PMO lo está dando, sería abstracto porque no necesitaría pedir el amparo. Pero si es contra el APROS, que lo siga, porque no, claro, digamos, no se lo va a cambiar. Otra obra social puede ser que directamente hasta lo pueda arreglar extrajudicialmente sin ningún problema. Perfecto. Otra pregunta, Pablo. En el caso de una constatación de animales de campo, para saber la cantidad de animales vacunos y su titularidad, ¿corresponde interponer la prueba anticipada o medida cautelar para que el martillero público realice dicha constatación? Pero la constatación, ¿a los fines de qué? ¿De iniciar una acción? A ver, Pablo dice, constatación de animales de campo para saber la cantidad de animales y su titularidad. Claro, pero está queriendo ver, porque si no es una preliminar, no es una prueba anticipada. Está queriendo ver, digamos, qué es lo que va a demandar. Si está queriendo ver qué es lo que va a demandar, es una medida preliminar, no es una prueba anticipada. La constatación de cosas o de bienes o cosas está dentro también de las diligencias preliminares. No, creo que si él está queriendo saber de quiénes son los titulares o no de eso, puede, digamos, el tema va por una diligencia preliminar. Si es animales que se venden en feria y tienen marca, es muy fácil porque deberían tener registrada la marca. Entonces no necesitaría hacer una constatación, sería nada más que pedir en el registro, en los registros, digamos, que existen de marcas, para ver cuántos son los animales que corresponden. Si no los dejaran entrar para revisar, a la parte obviamente que va a tener que ir un oficial de justicia para contar los que son de esa marca. Pero creo que más que una...
puso para Sí. iniciar una acción de daños y perjuicios para saber la pérdida de animales. Bueno, entonces una diligencia preliminar, no una prueba anticipada. Perfecto. Ahí dice otro, Anaí dice Bustamante, ¿el amparo es una medida autosatisfactiva? No. Proceso de amparo es un proceso urgente que tiene un trámite dispuesto, necesita trámite de prueba, contradictorio, se dictan cautelares dentro, tutelas anticipadas dentro del amparo, no es una medida autosatisfactiva. Sí hemos tenido algunos juicios de amparo que los han convertido en medida autosatisfactiva, porque en realidad no necesitaban la medida peticionada de un proceso más amplio. Por más que el juicio de amparo dice que si necesitan prueba o un proceso más amplio debería ir por el proceso amplio, el juicio de amparo es un proceso urgente y un proceso autónomo. Les digo cómo se haría la inversa. Por ejemplo, una medida autosatisfactiva, les comento un caso en particular. En la época que fue Cromañón, pidieron una medida pidieron un juicio de amparo porque había un boliche que funcionaba en la sierra, que era cielo abierto, que se llamaba La Estación, y que en realidad que lo habían clausurado, no por el tema, digamos, de Cromañón, sino que tenía problemas para el estacionamiento. No era seguro, había un campito que estaba al frente de donde funcionaba el boliche, que el dueño del campo había hecho como un estacionamiento precario, entonces se cruzaban a la mano contraria para entrar al lugar y había habido muchos accidentes. Entonces ellos pedían que le habilitaran porque les habían clausurado el boliche el 28, supongamos, de diciembre, una cosa así, cuando era un boliche que funcionaba nada más que diciembre, enero y febrero. Y que la administración pública estaba cerrada en enero, o sea que no iba a haber forma que lo iban a poder hacer funcionar. Y ya tenían contratado todas las consignas con los champán, con las bebidas, tienen un nombre que no me acuerdo ahora, ya soy vieja para los boliches, entonces no me acuerdo cómo las concesiones o las consignas estas de los lugares. Entonces, ese amparo lo convertí en una medida autosatisfactiva y ordené directamente, digamos, fundando en esto, ¿no? De que, digamos, si yo lo daba como un trámite de amparo, la medida cautelar que iba a tomar en realidad se iba a autoabastecer en sí misma y no podía esperar el plazo porque el daño no lo iba a poder prevenir de ninguna manera. Entonces, lo transformé en una medida autosatisfactiva y lo que hice es oficiar a la policía del lugar de donde estaba el boliche y pedir que la Dirección de Tránsito de la Municipalidad y la policía establecieran un sistema, digamos, de prevención en el estacionamiento, pusieron unos conos y todo para el ingreso, ellos regulaban ese ingreso por el poder de policía de ellos, y con eso solucionamos y les hice dar la apertura digamos, bajo orden judicial, la apertura del lugar. Entonces, eso terminó ahí, no necesitaba seguir más nada, ni ningún amparo ni nada, porque la medida la había tomado la ERCEP, y digamos, y en realidad no era tampoco articulación de la ERCEP, entonces directamente lo tomé como una medida plena, autosatisfactiva, la reorganicé totalmente y el lugar pudo funcionar con todas las, digamos, los cuidados que había que tener para no provocar daños. Si hoy me preguntan esa medida, ¿cómo la caratularía? Como una tutela preventiva. Porque lo que hice justamente fue, digamos, erradicar los daños que se estaban ocasionando y que funcionara como una prevención. Estoy hablando de una medida del 2005, ¿no? O sea que hoy la caratularía como tutela preventiva. Perfecto. Como proceso urgente de tutela preventiva. Perfecto, ¿Algo más? Acá hay dos preguntitas más. En el incumplimiento del contrato en que la parte le reconoce la deuda, pero se pretende la actualización, ¿se puede pedir una autosatisfactiva por el monto reconocido como deuda? No, una autosatisfactiva del monto reconocido como deuda, no. De ninguna manera.
¿no? Porque ya inició el ordinario del cumplimiento de contrato. En el único caso que existe esto es en la Ley de Procedimiento Laboral Nacional, en el artículo 138, que permite que cuando el empleador le ha reconocido al trabajador una cierta suma, le dice, sí, yo te debo 50.000 te los debo, los otros 200.000 que me estás pidiendo no te los debo. Esos 50.000, la ley, previene directamente la ley de que pueda haber una ejecución directa de esos 50.000 que están reconocidos. No esperan ni siquiera la sentencia, porque habría, digamos, como si fuera una homologación de esas sumas que estarían reconocidas, ¿no? Y podría ejecutarlas. Él lo que podría hacer es del monto que tiene reconocido, pedir una homologación, en todo caso un convenio, homologar ese monto y seguir litigando por el resto. Si él lo homologa por ese monto y pide el auto de homologación por ese monto, sí, lo podría ejecutar. Pero ejecutarlo como una autosatisfactiva directamente, no, de ninguna manera. Perfecto. Las últimas dos preguntas. ¿Cuál es la relación que hay entre sistemas cautelares y procesos urgentes? ¿Entre qué, Ceci, se cortó? Sistemas cautelares y procesos urgentes. ¿Sistemas cautelares? Sí. ¿Cuál es la relación que hay entre sistemas cautelares y procesos urgentes? No sé lo que llaman sistemas cautelares. Me gustaría, no sé si es de esta provincia. Pilar escribió eso, Pilar Demetri. Si quieren levantar el micrófono y hacer un comentario. Si no, vamos a la que sigue. Bueno. Para el autosatisfactivo, ¿se debe agotar la vía administrativa? Para la autosatisfactiva. Contra el Estado, ¿no se debe agotar la vía administrativa? En realidad, si lo tomo proceso urgente y hago un parangón con el amparo, hoy el amparo, que los dos son procesos urgentes, el amparo contra el Estado no exige el agotamiento de la vía administrativa. Ojo, a nivel provincial, a nivel nacional, la ley de procedimientos, digamos, nacional, exige el agotamiento de la vía administrativa, ¿no? Yo creo que en un proceso urgente, si fuera realmente urgente, no le pediría de ninguna manera, aún en el caso del nacional, un agotamiento de la vía, ¿no? Porque si está optando por el proceso de amparo, un proceso urgente, es porque la vía administrativa no le está dando la solución que necesita, ¿sí? Perfecto. Bueno, con esto concluimos. Acá, para que vos sepas, te mandan saludos de Chaco, hay gente de La Carlota, hay abogados de Río Tercero y de La Pampa. Todos te agradecen mucho la charla y dicen excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un besito a todos liberados. Un beso grande. Gracias, chicos. Chau. Ahí preguntaron si está grabada la charla. Y sí, la tenés grabada. Sí. Después te la pasamos, Ceci. Perfecto. Después te la pasamos para que la puedas hacer circular. Sin ningún problema. Dale, chau, gracias. Chao.